En línea una vez más, le agradezco enormemente sábado a la mañana que se tome unos minutos para conversar con nosotros Jorge Liotti, un señor periodista con mayúsculas, el editor jefe de la sección política de La Nación. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, María Herminia, ¿cómo te va? Bien, gracias, gracias por tu tiempo y para ayudarnos, como yo digo, siempre los sábados a la mañana tratamos de tomarnos un café con la realidad y ayudarnos a pensar entre todos, ¿no? Cosas que nos pasan. El fondo finalmente le dijo que sí al gobierno, leído los pormenores, es un apoyo pero con advertencias viene. Con una hoja de ruta, me parece, sobre esto, y en el medio, bueno, esa fractura expuesta que no termina bueno, ni de sanar ni de romperse de la coalición de gobierno. Sí, yo creo que son dos temas pero íntimamente conectados. El fondo termina aceptando por unanimidad esta renegociación y nuestro nuevo programa de facilidades extendidas, claramente con mucho escepticismo, porque lo hace con ese, yo diría, explicativo adicional, donde se cubren un poco como para, no volver a sufrir la empanada de críticas que recibieron después del crédito que le dieron al gobierno de Macri, como una manera de señalar que ellos están viendo que es un programa de difícil cumplimiento, dado el contexto internacional y la realidad argentina. Entonces, por un lado, evitan tener otro problema en un contexto muy volátil y resuelven temporalmente la cuestión de Argentina, pero al mismo tiempo salvaguardan un poco, yo diría, aquellos lineamientos generales respecto de lo que ellos entienden que debe ser el tratamiento de un crédito de estas características. Es decir, están pensando que Argentina o le va a costar cumplir o va a incumplir. Claro. Entonces están haciendo esa advertencia. Insisto, el anterior terminó hasta con una denuncia penal en Argentina a los funcionarios, incluso del fondo, que tramitaron aquel crédito. Entonces están de alguna manera cubriéndose. Y ese crédito, digamos, que es interesante porque lo que el fondo entiende que es un crédito laxo, con condiciones muy flexibles, sin grandes reformas. En el ala más dura del kirchnerismo es percibido como una imposición difícil de digerir, y que es lo que yo creo que ha agravado la interna dentro del Frente de Todos, porque soy de los que piensan que el punto de inflexión se produjo con la derrota electoral del año pasado. Me parece que la derrota del año pasado es la que de alguna manera deja sin sentido a la coalición, que fue integrada exclusivamente para derrotar al gobierno de Macri como una herramienta electoral, y con esta idea de que el peronismo unido es invencible. Y ese apotegma ha quedado desafiado por la derrota del año pasado, y desde entonces se ha venido marcando de alguna manera esta idea de que el kirchnerismo ya no tenía tanto interés en el Frente de Todos, porque incluso en algún discurso de Cristina ha marcado que se perdieron 5 millones de votos respecto de la elección anterior, y que el resultado del año pasado no era tan diferente al que ella sola había conseguido con Unidad Ciudadana en 2017, me refiero a la provincia de Buenos Aires. Entonces de ahí aparece un despegue que después se profundiza, ya yo te diría matizado con razones más ideológicas de miradas políticas, por el acuerdo con el fondo. Entonces ahí yo creo que se termina de dividir, por lo menos en los hechos, aunque en lo formal parecería que ninguna de las dos partes está dispuesta a hacerse cargo de una fractura, digamos, oficial, que implicaría, por ejemplo, la salida del kirchnerismo del gobierno o la ruptura definitiva de los bloques. Pero así es muy difícil visualizar cómo va a poder continuar la gestión de esa fractura, yo diría, que permea en toda la estructura de la gestión.
Porque ahora, si el fondo dividió, y bueno, los que te leemos sabemos tu posicionamiento y tu punto, lo que marcas ese punto de inflexión en aquella derrota, en la última. Ahora, si el fondo y el voto negativo de la Cámpora en diputados y en el Senado produjo este divorcio o acrecentó este divorcio, las políticas que debe cumplir el gobierno en su intento por respetar lo acordado es justamente lo que rechazan. Entonces uno se pregunta cómo van a actuar en consecuencia desde el propio gobierno. Bueno, es que yo creo que ahora lo que se presenta es un escenario muy tortuoso, de extrema tensión, donde vamos a ver esta escena que hemos visto en las últimas semanas, con el kirchnerismo retobado y crítico, sin romper. Yo planteo, por ejemplo, uno de los temas inmediatos que viene tiene que ver con la discusión sobre las tarifas de gas y luz. Sí. En ese punto hay una divergencia muy fuerte, porque el ministro Guzmán quiere hacer una actualización, sacando los sectores más altos y los más bajos del promedio del 40%, el kirchnerismo dijo que quería el 20%, probablemente se termine haciendo lo que plantea Guzmán, pero lo que va a hacer el kirchnerismo es criticar duramente ese ajuste tarifario. Entonces lo que vamos a ver es lo que presenciamos en estos días cuando Larroque o Kicillof o Máximo Kirchner critica, bueno, en vez del acuerdo del fondo será el acuerdo del fondo más tarifas, o será acuerdo con el fondo más medidas contra la inflación. Por ejemplo, estamos viendo el tema de retenciones, ¿no? Claro, donde hay una pulseada muy fuerte entre un sector, en este caso Feletti, y Domínguez, que quiere subir las retenciones, y Kicillof está de acuerdo, el gobierno Guzmán y en este caso Domínguez no quieren. Bueno, creo que de esto vamos a ver muchísimo de acá en adelante, porque justamente lo que viene es la instrumentación de las medidas derivadas del acuerdo con el fondo, que, aclaro yo, varias de ellas, con o sin el fondo, creo que eran inevitables. Claro, claro. Bueno, pero además hay que agregar algo más. Yo viví con... Uno no termina nunca de asombrarse de determinadas cosas, pero lo que ocurrió entre el canciller Cafiero y su número 2, Tetamanti, donde le ordenó el número 2 a la embajadora en Naciones Unidas que votase lo que Cafiero había dicho que no, que se alinease con otro sector que no era Francia y México. Sí, es que se ve todo el tiempo, María Herminia, fíjate que en la cuestión, por ejemplo, mismo de Ucrania, la Argentina arrancó con una postura muy tibia, sin una condena explícita a la invasión rusa al territorio ucraniano, donde solo se pedía la paz y que se respetara la integridad territorial, y después fue girando hacia una postura netamente más crítica. Entonces, en cada una de las decisiones y en cada uno de los movimientos del gobierno vamos a ver estas tensiones que son un poco esquizofrénicas y que se van a repetir, porque claramente, yo insisto, para clarificar el panorama hay que volver siempre al punto de partida de la gestación del Frente de Todos, que es el móvil de esa gestación fue conformar una coalición que pudiera derrotar al macrismo, pero claramente en ese momento había dos líneas, el kirchnerismo y sabemos el peronismo clásico, el resto del peronismo. Claro. Hoy, hace un rato conversaba con Agustín Rossi, ¿no? Y él me decía que claramente lo que necesita darse la coalición en su continuidad son políticas de convivencia, que no hicieron cuando decidieron juntarse para ganar. Que exactamente. No se puede gobernar así. Bueno, es que las coaliciones o estos digamos intentos de unidad necesitan trabajo. No es que vos acordás dos dirigentes, tres dirigentes, acuerdan conformar una coalición y eso se transforma inmediatamente en un sistema de gestión. Claro. Han asumido como dos partes, tres si queremos sumar la parte de Massa, y nunca han trabajado. Lo que han hecho es una especie de loteo del gobierno, pero nunca nadie se tomó el trabajo de amalgamar, yo te diría, ni las cuestiones ordinarias de la administración pública, ni las cuestiones extrañas que, por ejemplo, tenían desde el origen
yo te diría la necesidad, por ejemplo, de resolver el tema de la deuda. Eso estaba planteado desde el principio. Inicialmente. Nunca hablaron respecto de qué iban a hacer sobre el tema de la deuda. Entonces, porque la guerra con Ucrania te puede sorprender, la pandemia te puede sorprender, pero lo de la deuda no, se sabía. Totalmente. Por eso yo digo, es como pegar dos cosas con un pegamento muy frágil, y que si no haces más nada, el pegamento se va a despegar y esas dos partes se van a separar, y yo creo que es eso lo que está ocurriendo. ¿Crees algunos muy allegados al presidente, los que dicen, bueno, es ahora o nunca, el presidente debiese pedirles la renuncia y bueno, hacer el famoso albertismo? ¿Le das algún asidero a esto de posibilidad? No, realmente no. Yo no creo que el presidente dé un golpe en la mesa y reconstituya su equipo, su gabinete, y reformule dinámica. No es ese personaje Alberto Fernández. Lo que sí estamos viendo, y yo creo que va a continuar, por lo que te decía hace un momento, es que va a haber, digamos, ante lo que antes era sometimiento, ante las críticas que realiza, va a haber respuestas. Y quizás Alberto Fernández tenga algunas acciones que parezcan de mayor autonomía, digamos, en una gestualidad muy cuidada, ¿no? Es decir, se va a animar un poco más a manifestar una postura propia, pero no más que eso. No creo que él esté con ganas de romper. Primero, no ser él el responsable de la ruptura, eso lo quiere evitar a toda costa, y en segundo lugar, yo creo que con razón justificada tiene un enorme temor a que se complete la fractura y que el mismo salga del gobierno y él quede en una posición de extrema debilidad, dependiendo institucionalmente de acuerdo con la oposición. Ese es un escenario que a él lo paraliza por completo y que evita de todos modos, con lo cual yo creo que vamos a ver pequeños gestos de autonomía o funcionarios albertistas que responden a las críticas kirchneristas, estas tensiones, esta especie de pequeña intifada verbal entre ambas partes, no más que eso. ¿Crees que la oposición, que está viendo de una manera privilegiada lo que pasa con una coalición de gobierno, puede tomar nota de esto y en caso de ser gobierno tomar sus precauciones para que no le pase lo mismo? Bueno, debería hacerlo, porque el problema del funcionamiento de las coaliciones también lo tuvo Cambiemos cuando fue gobierno. Quedó, yo diría, relativizada, porque en esa coalición existía un liderazgo nítido que era el de Macri. Entonces, cuando vos tenés coaliciones, tenés que resolver el funcionamiento virtuoso de la coalición, y lo ideal es que haya un liderazgo nítido. Cambiemos tenía un liderazgo nítido, no tenía un funcionamiento virtuoso, por lo cual el radicalismo, sobre todo en la coalición, se quejaron amargamente de que siempre estaban afuera de la mesa de toma de decisiones. Pero no, yo diría, la sangre no llevaba al río, porque en el fondo se sabía que el PRO era la fuerza dominante y Macri el líder. Esto ya no está más, y por eso también estamos viendo en Juntos por el Cambio un debate muy fuerte sobre liderazgos, pero esencialmente también en Juntos por el Cambio hay un debate muy fuerte respecto de qué debe ser Juntos por el Cambio, y ahí yo también visualizo dos directrices distintas claramente, y también debería tomar nota de lo que le pasa al oficialismo hoy para no repetir los errores. ¿Y cuáles son cuáles son esas dos directrices que observás? Bueno, yo creo que hay una línea que se recorta entre Macri, Patricia Bullrich, con proximidades de Milei, y que hay otra línea referenciada en Rodríguez Larreta, con Vidal, con Lustó, y probablemente un sector del radicalismo. En términos, yo diría, conceptuales, los radicales van a decir que ellos no son Larreta porque están en esa puja interna, pero te diría que es como un poco más centrista en un punto, en otro más de derecha. Y son dos visiones muy distintas. De hecho, esta semana Macri hizo una reivindicación de Menem y generó un ruido brutal dentro de la coalición. Salieron a despegarse el radicalismo Morales, de la coalición.
Hola. Sí. Digo que salieron a despegarse Morales. Sí. Claro, y yo creo que son dos miradas distintas de qué es lo que hay que hacer para adelante. Entonces, allí también anida un problema que quizás tiene todavía la instancia de resolución, que serán las PASO el año próximo, para ver quién gana, y en todo caso, ver si el otro sector acompaña. Pero ahí también hay una irresolución de los liderazgos y de la ruta, la hoja de ruta a seguir. Leotti Marcos Pereira los saluda, buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Precisamente estas apariciones mediáticas, raíz de entrevistas del expresidente Macri, ¿cómo se leen? ¿Como diciendo, yo todavía estoy con vida, tengo chances? ¿O es una manera de azuzar un poco a la oposición, decir, bueno, estamos en carrera y que el centro no sea, bueno, esta disputa precisamente del oficialismo? Bueno, yo creo que es un poco de las dos cosas, pero está claro que Macri ha tomado una decisión estratégica que es seguir siendo un jugador activo en el tablero nacional de acá al 23. Es decir, la hipótesis que quizás algunos tenían, que bueno, ya había cumplido su sueño de ser presidente y terminar el mandato, y que se replegaba, todo eso no va a ocurrir. Él va a seguir siendo un protagonista. Lo que no está claro, obviamente, si es un protagonista para articular o para hacer él, que eso lo resolverá más adelante con los números en la mesa y cuando se vea el contexto en el que se encuentra. Parece que él hoy interpreta que sigue siendo la figura alrededor de la cual gira su coalición. No considera que Larreta haya asumido el liderazgo que se suponía que iba a asumir, y que de alguna manera su presencia sigue siendo necesaria como referente para todos los actores del espacio. Es algo que yo creo que efectivamente ocurre, porque todavía no hubo un traspaso de liderazgo, y Macri lo reafirma en cada una de sus salidas. Lo que pasa es que a veces el ejercicio de ese liderazgo puede ser virtuoso o no, claro. Y a mí me parece que, en primer lugar, vigente la hipótesis de que Macri pueda ser candidato, ese liderazgo pero de neutralidad, porque uno dice, bueno, está construyendo para él. Y en segundo lugar, Macri no ejerce un liderazgo, yo diría, coalicional, en la cual busca articular posturas. Él lo que busca es, digamos, tratar de que su postura sea la decisiva. Igualmente yo digo, va a estar allí, tanto Larreta como Bullrich como los radicales lo van a ver permanentemente. Yo creo que va a terminar siendo central, pero su protagonismo habrá que verlo en función de cómo se llegue al año próximo. Por ejemplo, en el 2019 fue un actor muy pasivo, dado que no se jugaba la presidencia, que todavía su imagen era muy negativa, y que, Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich estaban en una pulseada bastante fuerte, de la cual se terminó de correr finalmente. A mí me da la impresión de que hacia el 23 él va a tener un rol más protagónico, y que después, él tiene una teoría que se transmite en algunas reuniones más reservadas, donde él plantea, en base a su experiencia, que no hay posibilidades. El Macri de hoy es un Macri distinto al del 2015-2019, que era un Macri, yo diría, cauteloso y cuidadoso, porque su principal objetivo era poder gobernar y terminar y demostrar que podía dar una buena alternancia en Argentina. El Macri de hoy es un Macri, yo diría, más radical, despojado en sus ideas, más frontal, y hoy él plantea que en la Argentina no se pueden hacer reformas estructurales de fondo si no hay una crisis muy profunda. Entonces él está con esa idea de que el gradualismo no sirve más, y que lo que hay que hacer es tomar medidas muy fuertes, y que para que la sociedad las tolere tiene que atravesar digamos, una crisis, no digo como la 2001, pero una crisis muy fuerte. Entonces eso asusta a muchos, y hay otros que plantean, que no es lo deseable. Cuando uno empieza una crisis no sabe cómo sigue y termina, ¿no? Claro. Con lo cual esa es un poco la idea, pero va a estar muy vigente. Después habrá que ver cómo conduce
esa centralidad que él todavía conserva dentro de Juntos por el Cambio. Jorge, de mi parte una última pregunta. Por allí se habla de la posibilidad, especialmente con Gerardo Morales, que es un hombre del interior, un hombre que ya que tiene un vice del masismo, se habla de encontrar alguna coincidencia con otros sectores, es decir, sectores más centristas, incluido el peronismo. ¿Vos ves? Mira, no todavía, pero va a depender precisamente de cómo se mantengan las dos coaliciones grandes. Acá me parece que en términos netamente electorales, el primer, digamos, dilema para el próximo año es si vamos a mantener este esquema bicoalicional que aglutina el 80% de los votos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Si los actores que integran esas coaliciones ven que tienen más ganancia dentro de la coalición que afuera, probablemente esas coaliciones se mantengan más o menos como vimos en el 2019 y el 21. Si lo que aparece es una lenta descomposición, por ejemplo, el kirchnerismo en vez de ir a un abrazo jugando separado, ahí sí yo creo que vamos a ver un desarme de ese esquema y vamos a ir probablemente a una resolución más atomizada, donde probablemente sea más viable un cruzamiento como el que vos sugerís, por ejemplo, Morales-Massa, o Massa-Rodríguez Larreta, o Patricia Bullrich-Milei, por otro lado. Es decir, una descomposición de los límites de la coalición. Ese sería un escenario de fragmentación, de muchos candidatos, de mucho entrecruzamiento de figuras, pero primero necesitaría, yo diría, una condición previa, que es la descomposición de las dos coaliciones, porque los actores internos perciban que ese instrumento ha dejado de ser funcional para lograr el objetivo de lograr el triunfo electoral. Y un calendario que va a comenzar muy temprano, en 2003, porque se habla de que va a haber muchos desdoblamientos, ¿no? Sin duda, eso va a ser una marca, porque con un gobierno con, digamos, expectativas negativas electorales, los gobernadores se sienten muy tentados a desacoplar su futuro del futuro del gobierno, sobre todo en este contexto del peronismo, en donde los gobernadores que se habían ilusionado con ser parte de una coalición vigorosa liderada por Alberto Fernández y que recuperaran centralidad como un peronismo que había sido domesticado por el kirchnerismo, se desilusionaron muy rápido porque vieron que Alberto no era ese personaje, que el kirchnerismo seguía marcando los lineamientos principales. Entonces adoptaron la postura del repliegue, de conservar sus territorios, de articular con la nación solo cuando lo necesitan, pero no prestando mucho más servicios, con lo cual el próximo año va a ser extremadamente egoísta en términos de decisiones estratégicas electorales, y yo creo que vamos a ver un calendario larguísimo donde todos van a querer asegurarse su territorio antes de tiempo, y después en todo caso verán el futuro del gobierno, y si eventualmente pierden, ellos se habrán asegurado la reelección. Jorge, muchísimas gracias, un placer como siempre, muchas gracias. Por favor, María Herminia, un gusto. Gracias. Jorge Liotti, editor jefe de la sección política de La Nación, siempre un placer.